¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Aquí nuevamente una noche más de despistear ideas aquí con mis filósofos de banqueta favoritos, mis amigos, que digo amigos, mis hermanos. Ha de tener un chingo, ¿no? Camaradas. Que digo mi camarada en el sentido marxista de la palabra. Me acompaña mi amigo Eders, el sociólogo, mi amigo Tavo, el artista, y su servidor, Ray, el abogado. El tema que vamos a despistear el día de hoy, y bueno, pues hay que empezar a despistear con una bebida de por medio, y los invitamos a que se tomen algo con nosotros también para que esto sea un poco más fluido y las ideas salgan de mejor manera. Pues saludcita, ¿no? Saludcita, señores. Salud. Y a ver, vamos a despistear este tema. El tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser la literatura. ¿Por qué nos gusta leer? Creo que ese es un punto de comunión que tenemos los tres, y creo que es un tema importante como base de una amistad interesante que siempre dinamiza la plática. Siempre es un gusto y un placer poder compartir ideas con alguien pues que ha leído, porque pues trae información y puede aportar diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces, primero que nada, a ver, mi amigo sociólogo, ¿por qué chingados te gusta leer, cabrón? ¿Qué fue lo que leíste? ¿Cómo llegaste a la literatura? O sea, ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura? A ver, ¿qué me puedes contar de eso? Mira, irónicamente, pues vengo de una familia clase media baja, ¿no? Pero hubo la oportunidad de que yo empezara a estudiar en una primaria, vaya, de paga, ¿no? En un colegio privado. Y una de las asignaturas que teníamos ahí era la de literatura. Y vaya, eran libros muy sencillos, ¿no? Eran libros bastante digeribles para pues, niños, ¿no? De esa edad, ¿no? Y yo recuerdo que el primer libro que yo leí obligado por la escuela fue La Odisea de Homero. Ok. No era un libro Para niños como tal. No, era una versión como que muy simplificada pues, ok. para niños, ¿no? Oye, no, los libros del rincón de lectura, güey. Sí, que sí, es la sí, cajita sí, que sí, te daba la sí, SEP, güey. sí, sí. En una pinche biblioteca en algo que decían que era la biblioteca, que era un pinche cuarto de los baños, güey. Y había una cajita de libros, mi rincón de lectura, güey. Obviamente, güey. Ya cuando yo busqué la Ilíada y releí la Odisea, ya cabrón. pero dije, cabrón, yo no me acordaba de todo Esta no fue la que yo leí. Este pedo no era así de complicado, ¿no? No, obviamente. Sí, bueno. Pero sí era un libro muy simplificado, ¿no? Y yo recuerdo que me enamoré por completo de la mitología griega. Pero encabronadísimo. Te estoy hablando del 90 y tantos. No teníamos el acceso a internet. ¿Cuántos años tenías en ese tiempo, más o menos? En ese tiempo yo creo que andaba en los 6, 7 años. La primaria, o sea, fue la güey, primaria, güey. Entonces, puta, fue impresionante para mí. ¡Hala, cabrón, güey! Dioses, güey. O sea, la esencia que a mí me conquistó de la Odisea fue cómo un ser humano, güey, con el coraje suficiente, güey, es capaz de enfrentar a los dioses. Estás hablando de que son los dioses, cabrón. Los creadores, los cabrón. Los creadores. Esos güeyes te ven, te fulminan y a la chingada, güey. No. Un huevo. cabrón que ganó por mis huevos. Voy a rezar a mi casa, güey, donde está mi vieja y mi perro. A la chingada. Y voy a ir y encontrar de todos los pinches Cánones sociales. Deja todos los cánones sociales, güey. Toda la intervención divina, literal, la intervención divina, güey, para que eso no sea posible. Lo voy a hacer, güey. Entonces, eso me sedujo por completo, ¿no? Y empecé con la mitología griega, ¿no? En ese entonces. Yo podría decir que ese fue mi primer acercamiento a la literatura. Y eso fue lo que a mí me sedujo por completo a leer. Esa historia heroica de Odiseo regresando con su amada Penélope, güey. Conocer, como bien comentabas tú ahorita, o sea, tu origen de una familia, pues, clase media baja, padres trabajadores, muchas veces ausentes por la cuestión del trabajo, digo, el dinero, pues, era premiante la situación, ¿no? Entonces, ¿qué chingados iban a pensar en libros, güey, en leer o el cuentito en la noche? Cuando el jefe llegaba bien jodido, quería comer, ver la tele y dormirse y la chingada porque temprano la chinga, ¿no? Entonces, es interesante ese encuentro, güey, de cómo un niño que conoce una realidad bien particular, cuando llega obligado, como tú lo decías, por la escuela, güey, ¡pum, cabrón! Te abre la pinche mente, güey, y te expande y tú dices, cabrón, ¿y esto qué pedo, no? O sea, ¿esto con qué se come? ¿Dónde estaba, no? Entonces, y sobre todo, ¿con qué tema, güey? La pinche la mitología griega, güey, o sea,
empezaste por lo duro, ¿no? Por la, Sí, por, no, difícil, sí, por fue- la, por la literatura dura, güey. Fue un encuentro ¿A muy... qué edad dijiste que empezaste? Güey, 6 años, 7 años, güey. Fue en primaria, fue en primaria. Güey, fue en no, primer no, ciclo de no te primaria, sacaste onda cuando leíste los pedos que tenían los dioses, güey. Te digo, Ellos, te digo, güey, era una- cómo se metían entre ellos. Era una güey. versión muy Cómo infantil. se folló casi de medio. Era una versión... Medio humanidad, güey. Sí, era una versión muy infantil, te digo. Era una versión Claro, muy infantil adecuada, y muy, pues. muy resumida. Sí, resumida y con del dibujitos y la Claro, chingada. claro. Y tú guachabas ahí el minotauro, ¿no? Los cíclopes y todo el pedo. A la verga, qué pedo, ¿no? Te abrió otro mundo, Sí, ¿no? güey, esa madre fue otro pedo, bien cabrón para mí, y desperté un gusto y ya no fue tan castroso decir, puta madre, tengo que leer esto para la escuela. No, güey, me gustó leer la Odisea. Cuando le empiezas a agarrar el gustillo, Sí, güey. güey. Cuando ya lo haces por gusto, güey. Mira, Cuando se te Para mete el eso pinche tiene que ir la gusanito, güey. novela, güey. La Mira, novela indicada, güey. Sí, claro, Que mira, te haga y te enamorarte estoy hablando de que el primer de libro fue La literatura. Odisea, pero de los libros que me tocó leer, y los tengo muy presentes, güey, porque fueron los primeros libros que a mí me conquistaron por completo. La Odisea fue el primero. Recuerdo Historia de dos ciudades en esa misma escuela. Historia de dos ciudades, ¿De quién es el autor ese? no recuerdo el autor, güey. Porque sí me suena el libro, pero no recuerdo. Historia de el dos autor. ciudades, Sodoma y Gomorra. Romeo y Julieta, güey, de Shakespeare, güey. Shakespeare. Puta madre, sí, güey, esa novela, te digo, la he leído 1000 veces, güey. Ok. Me encanta, güey, Romeo y Julieta. romántico. güey. Es un romántico. De closet, poquito, romántico de un closet. poquito. Romántico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Un poco, es en serio. Está chido el acercamiento. Pero uno de los detalles más importantes yo creo que fue mi abuelo. Tú lo has Ok. dicho, padres ausentes, mi papá pescador, fuera mucho tiempo, mi mamá chambeando todo el tiempo. Entonces, los que me crearon a mí fueron mis abuelos. Y mi abuelo tenía la costumbre de leer esos pequeños libros, güey, de western que se llamaban Estefanía. No Ok. lo confundamos con el libro vaquero, por favor, Es lo que porque te iba a decir, me ha güey. tocado, güey, que, güey, tu abuelito leía un libro vaquero. No, cabrón, no. Estefanía eran unos relatos de western bien chingones. Sí, del viejo este. Del güey, viejo este. Pero lo que era realmente. Billy the pues. Kid, Sundance Kid, güey. Eran de romance, así, de No, eran amoríos acá. putazos, Viejos güey. de Eran cuentos del viejo mercenarios del viejo güey. este, Eran güey. cuentos del viejo este. Había... Del güey que llegaba a robar el banco y cosas de esos, ¿no? O el O sea, sheriff, güey, que andaba detrás de la banda de cuatreros que robaban diligencias, güey. O que asaltaban pueblitos. O sea, eran sí, los bandidos, ¿no? Ajá, Los eran bandidos. cuentos, güey, de western, güey. Pero eran unos libros de bolsillo. Y tú los veías y decías, pinche librito, no, pitero. Pero lo abrías y era un putero, güey. Sí. Era un chingo de. Era como tipo cómic, algo así, o sea. No tenía dibujos. Cuentos cortos. Pues más o ni tan menos. cortos, güey. Porque Como sí- noveleta, Ajá, digamos. como una pequeña novela. Tenían continuidad, pues. Sí, había como estaban sagas, seriados. había como Ah, sagas, ok, güey. ok. Sí, haz de cuenta que estaba la saga, ¿no? De Billy the Kid y ya, ¿no? O por ejemplo, la banda de Billy the Kid y cómo conocieron a Sundance Kid o a Butch Cassidy y todos esos güeyes, ¿no? Órale. Y te digo, había series de 3, 4, 5 libros que te contaban toda una historia, pues. Pero Sí. eran libros bastante completos a pesar de que era una edición de bolsillo, ¿no? Y eran libros muy baratos. Y mi abuelo tenía la costumbre de que íbamos al tianguis y había una persona que intercambiaba libros o los vendía. Sí, libros mi viejos, Mi pues. abuelito llegaba y él firmaba las novelas que ya había leído, los Estefanía que ya había leído, y los intercambiaba por otros que no había leído. Y así es como yo me introduje en lo que era el pedo de la lectura. Y decía yo, pues yo me le pegaba mucho a mi abuelo y llegábamos y, ¿este libro qué es? ¿Y este libro qué pedo? Ya más adelante comento una historia que estuvo muy chistosa porque mi abuelo se sacó tanto de pedo, pero... La del manifiesto. La del manifiesto del Partido Comunista, güey, Simón. Yo ya más Bueno, grande. eso es otro No, tema es otro que tema. vale mucho Más la adelante, pena. Más adelante. De cómo ya te marca la literatura para cuestiones ya de ideología y la chingada, ¿no? Sí, güey? pero mi inicio fue en la escuela. En la escuela fue obligado y de ahí algo se despertó en mí y hasta la fecha sigo tragando libros como idiota. Está chido el contexto, güey, de cómo, pues, un origen sin libros, güey, donde en la casa no había libros, pero en la escuela lo conectas y inmediatamente vinculas con alguien que tenía un gusto muy particular, pero leía, cabrón. Alguien que algo que tú en tu núcleo primario, digamos, no lo veías. ¿Por qué? Porque por lo que comentabas, tu papá pescador, ausente mucho tiempo, pues tu mamá igual chingándole. Y tú, pues ahí tu abuelo, ¿no? Era el que te hacía fuerte ahí, en el tema de surtirte de libritos, ¿no? ¿Y tú, Tavo, qué onda? ¿Cómo llegaste Pues a mira, este fascinante mundo de la literatura? ahí en la casa, mi mamá siempre quiso pues que yo me acercara a los libros. Ella me compraba pues librillos, o sea, El Principito,
Los clasiquitos, pues. Novelas así, pues, que eran como para niños. Incluso hasta me iba a comprar libros pues, relacionados con la religión, ¿no? Ok. Hechos para niños, que nunca me gustaron, güey, realmente. O Mi sea, libro de historias bíblicas. Sí, cosas así, güey, historias bíblicas acá. La y Biblia demás, para güey. niños, sí, Pero pero... nunca me gustó, güey, nunca me gustó. A lo que yo me acerqué cuando estaba morro, por gusto, porque siempre me gustó la historia, güey, es a las enciclopedias. Ok, más Porque ahí en la más casa académico tenían el pedo. unos 15 tomos de enciclopedias. Enciclopedia mundial, universal, güey. Mi jefe también la tenía. Y de güey. eso me da que llegan a venderla. Güey, en abonos, carísimas, güey, carísimas. Sí, eran 3 tomos, güey, historia mundial. Entonces ahí sobre todo la historia de Europa, güey, ahí es donde me clavé de morro, güey. Pero ya, te estoy hablando de cuando tenía unos 12, 13 años. A partir de ahí, pues todo el tiempo me la pasaba dibujando. O sea, casi no leía, la neta. Leía lo que me dejaban en la escuela, pero no leía por gusto. Ya es No por leía obligación, porque, pues. voy a leer un libro que me gustó. No. Fue hasta los 21 años. Ya más grande, güey. Sí, ya cuando entré a trabajar en la universidad, güey, que supe que tenía chance de sacar libros Gratis. güey. Chulada. Pues, arre. A ver qué pedo. Me metí a la biblioteca, güey, y me puse a buscar libros, güey. Entonces vi uno que se llamaba La Triste, güey. La triste. A la Triste, Ah, de Reverté. de Pérez Reverte. Y pues no sé, güey, el nombre me llamó la atención, güey. Capitán a la triste. La portada Capitán me a la llamó la Triste, atención. Leí así como el epílogo. Y dije, no, pues me llama. Algo me llamó la atención de la prosa de este cabrón que lo saqué. Y me clavé con ese libro. Tanto así que terminé el primer libro y me fue a sacar el segundo. Y como ya no tenía el tercero ahí en la biblioteca, el tercero me lo fue a comprar. En la librería. O sea, uno tras otro. Ese fue mi primer acercamiento. Fue cuando dije, o sea, me gusta leer. O sea, Quiero seguir leyendo esta madre. ok. Y terminando toda la saga de Pérez Reverte, de A la Triste, que son 5. No, son 6 ahorita, pero ya en ese entonces eran 5. Ya me pasé a sus otros libros, ¿no? Ok. Pintor de batallas, La Tabla de Flandes, librazos, la neta. Y fue a partir de ese escritor que ya empecé a buscar a otros. Ok. Del mismo Contemporáneos. género, más o menos. Y pues anteriores, ¿no? Pero sí, fue Pérez Reverte el que me... El culpable. Ajá, el culpable de que me enamorara de la literatura como tal. Qué chingón, fíjate, de otro contexto, güey, ya más grande, güey, el tema, ya pues como un adulto, güey, un adulto joven, güey, de ya estudiante universitario, ¿no? O bueno, empleado más bien, ¿no? Empleado universitario. Simón. Que ya podías tener acceso a una biblioteca, güey, cosa Y que... en pues, parte yo creo que fue lo que me gustó mucho de ese libro, fue que pues, es una novela histórica, güey. sí, se Está- juntaron dos gustos, ¿no? La historia y la Exactamente. literatura. Es un personaje a la triste, güey, Pérez Reverte lo mete, güey, lo injerta, güey, en el siglo de oro español, güey. Ya. Entonces, a la triste pues le toca relacionarse con poetas como Quevedo, güey. García Lorca. Exactamente, hasta llega a hablar de Lope de Vega, güey, y otros, Velázquez también, en esa novela aparecen esos personajes, claro, o sea, Los todo revive, es pues. ficticio, ¿no? Pero Lo revive, ¿no? O sea, ajá, el escritor supo cómo meterlos ahí en las historias, güey, que son de espadachines, de... Mosqueteros, A la ¿no? triste es un sicario, Sí, y sí. lo contrata para eso, pero se mete en problemas, güey, con gente muy importante, y de ahí nos surgen los pedidos, Las ¿no? historias. Tienes que escapar de la ley y demás. O sea, y para mí fue fantástico introducirme a la literatura por medio de este escritor. de Reverte. Ujú. Pues, o sea, se conjugaron dos gustos, ¿no? Un gusto de pequeño, de la historia, la enciclopedia esa que, como comentaba el sociólogo, yo creo que todos lo tuvimos en la casa, güey, que llegaba el vendedor puerta por puerta para venderte la gran enciclopedia universal, güey. Me acuerdo que cada cierto tiempo la actualizaban, güey. Sí, o sea, no era como que la vamos a cambiar, metemos otro pinche enciclopedia gigante, ¿no? Y Carísimas, güey. incrementamos el pago a otros pinches 12 meses, ¿no? Carísimos Pero es neta, güey, antes era así que sí, güey. a tu casa llegaban y te querían vender libros, güey. Sí, güey. No me acordaba de eso. Sí, güey, No me sí, acordaba o sea, de eso, güey. a mí me tocó verlo, Yo güey. lo tengo muy presente porque también teníamos enciclopedias. Güey, yo creo que era como una forma en la que los padres
trataban de saldar una deuda de no estoy, pero quiero que estudies y bueno, pues esa madre, ¿no? Yo creo que es la mentira de nuestra generación, ¿no? Estudia un chingo para que seas alguien en la vida. Y aparte como adornos se ven chingones, güey. Como adornos se ven chingones de la sala, güey. Se ven bien vergas, güey. Entonces, se ven vergas, güey. sí, fíjate que... Hay un académico en la casa. ¿Quién? El morro de 10 años que está ahí. Está chingándose, va en el cuarto tomo de literatura universal, güey. Sí, güey. Es lo que... Mi hijo el historiador. La gente que llegaba al depa, güey, cuando miraba toda mi mini biblioteca que tenía ahí, güey, cuando había sacado lo primero que me preguntaban, oye, ¿ya leíste todos? Y yo le decía, no, la neta los tengo ahí para presionar a los visitas, güey, la neta no he leído todos, güey, pero me gustaría, güey, porque soy de los que compran 3 libros y leen después uno. vamos a hablar de ese tema, güey, de cómo comprar libros se vuelve un hábito, güey, o sea, coleccionar libros, güey, a lo mejor no son libros que nunca vas a leer, güey, pero que ahí los tienes, güey, porque te gustan los libros, güey, punto. Pero ahorita lo comentamos, ese tema, Bolaño, güey. Roberto Bolaño, güey, un escritor chileno, que falleció hace relativamente poco, tiene una anécdota, güey, de ese tema, güey. Porque ese güey robaba libros, güey, pero bueno, ahorita les cuento de esa madre, güey. Entonces, pues qué chingón, güey, o sea, se te juntaron dos gustos, la historia, una novela ficticia de historia, pues, el chingazo, ¿no, güey? Fíjate, qué curioso, güey, en mi caso, yo creo que el que por obligación tenía el peso de tener el hábito de la lectura de nosotros tres, güey, yo creo que soy yo, güey. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mi papá, güey, lector empedernido, güey, de toda la vida, güey. Mi papá, cuando también de origen humilde, pero siempre muy, muy consciente de que el estudio era la manera en la que él iba a salir adelante. Y casualmente a él su mamá era la que lo incitaba como al estudio, a la lectura y le daba esa importancia, ¿no? de la literatura. A pesar de que mi abuela falleció cuando mi papá tenía 12 años, güey, mi papá se queda con esa idea bien casada, güey. Entonces, como hasta cierto, pues, homenaje o corresponsabilidad con lo que su mamá le había dicho, que porque antes de fallecer dijo, estudia, prepárate, es un hombre de bien, pues la manera en la que él lo consiguió fue así, ¿no? Entonces, pues mi papá, en sus saberes, pues se convierte en un lector empedernido, cabrón, al grado de que cuando sale del pueblo de Sinaloa en el cual creció, pues cuando llegó aquí en Ensenada, güey, llegó sin nada de ropa, pero con un chingo de cajas de libros, güey, que compró él cuando estaba en el DF, que fue cuando, según lo que él me cuenta, fue cuando consolidó su etapa como lector, ¿no? Entonces, pues yo ya crecí, güey, en un entorno en el cual el cuarto de mis padres, güey, era una biblioteca con una cama atravesada y una computadora, güey. Era un estudio con una cama, güey. No era un cuarto, güey. Era chingo de libros. También mejor mi jefa cómo se encabronaba, güey. Porque dormía encima de los libros. Güey, los agarraba de almohada, cabrón. O sea, yo creo que lo terminaba de leer, güey. Se lo ponía de almohada. Lo que tú no sabías que no era una cama, güey. Eran un chingo de libros con una sábana, güey. Con una colchoneta, güey. Sí, güey. Saludcita, señores. Saludcita. Por eso el silencio incómodo, güey. Por eso el silencio incómodo. Nunca revisó debajo de su cama, ¿no? Un chingo de verdad. Entonces, en mi casa, güey, los primeros recuerdos que yo tengo, güey, de 4 o 5 años, güey. Libros por doquier, cabrón. Libros y revistas, güey. Libros de todo tipo, güey. Yo creo que una vez hicimos un conteo más o menos. La biblioteca de mi papá andaba oscilando. Yo creo que andaba rozando los 1000 libros, güey. Un poquito más, un poquito menos. Pero me acuerdo de esos 2 estantes grandotes viejos, güey, que eran estantes que mi abuelo, en un afán de carpintería amateur, había hecho y mi papá los rescató. Y ahí tenía sus libros, güey. Pues era de que tú estirabas la mano, cabrón, y agarrabas un libro de historia, agarrabas un libro de filosofía, agarrabas un libro de ingeniería. Estaba la enciclopedia esa mamona, güey, de historia universal, de diversos temas. Entonces, para mí ese rollo fue como que, pues, ¿y esto con qué se come? ¿Qué son? Pues no sabía qué pedo, pero conforme fui creciendo, yo creo que la primera vez que yo le pedí a mi papá que me comprara un libro fue 20.000 leguas de viaje submarino. Julio Verne. De Julio Verne. Puta madre. Ese libro, güey, tenía yo como 9 años, güey. 9, 10 años. Tal vez poquito menos, güey. Pero mi papá, antes de eso, güey, mi papá siempre había hecho muchos intentos porque tomáramos el gusto por la lectura, güey. Recuerdo que después de desayunar, güey, los fines de semana, el sabadito, güey, hacíamos un ciclo de lectura, güey. Mi jefe nos agarraba, güey, y pues él leía un libro y leía un capítulo, me acuerdo, El Quijote,
Platero y yo, por ejemplo, libritos que pues él consideraba que más o menos podían engancharnos a la literatura. Me acuerdo que también así él nos leyó el libro de El vendedor más grande del mundo, de Og Mandino. Había otro libro que era El hombre más rico de Babilonia, que mi papá nos leía como para de cabrones, echen a andar la pinche ardilla, ¿no? Entonces, pues yo ese libro lo tomo, me lo compra y me acuerdo que me dijo, pero lo vas a leer. Y yo, sí, Simón, y me lo compró. Pura madre, no lo leí, cabrón. No lo leí, lo empecé a leer, no lo leí porque pues apenas andaba viendo como qué pedo. Pero recuerdo que fue un librito, güey, el de Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain. Tom Sawyer. Que fue como que el primer libro como que yo leí y dije, ok, como que este pedo está chido. Y ya fue como que yo empecé a buscar mis libritos. Y ya fue en la etapa de la secundaria, güey, de sexto a primero más o menos, cuando yo ya empecé a leer, güey. Empecé a leer, recuerdo, poesía, güey. Leía mucha poesía en aquel tiempo, me gustaba chingo la poesía, güey. Y mi papá pues tenía libros de Benedetti, tenía libros de Neruda, de Sabines, de Rubén Darío, de Nicolás Guillén, de José Martí, de García Lorca. Pues había lo que quisieras, cabrón. Entonces como que yo me enamoré de la poesía, güey. Fue como que, cabrón, la poesía, empecé a leer. Y luego, pues ya, era así como que, ok, terminó un libro, ir a la biblioteca, pues no. Era más bien meterme al cuarto de mis papás y, a ver, buscar libros, ver uno, agarrarlo, ojearlo, no me gustó, otro, y agarrar uno. Y me acuerdo que el primer libro largo que yo leí fue un libro que me regalaron en mi cumpleaños, creo que tenía 14 años, que era un libro de Isabel Allende, que se llama El reino del dragón de oro. Es parte de una trilogía de libros, de pues, cierta ficción. Recuerdo que la onda del libro era un morro que su abuelo, un amigo suyo, viajaba mucho por el mundo, entonces resolvían como temas ahí ficticios a nivel mundial, ¿no? Entonces, Calibre Tintín. Ándale. Ese libro lo leí y dije, a huevo, esta madre me gusta. Y fue como empecé a leer. Empecé a leer ya otros libros. Me acuerdo que me gustaba mucho el cuento, cabrón. A mí me gusta mucho el cuento, más que las novelas. Yo creo que soy lector de cuentos, güey. Y Julio Cortázar, güey. Julio Cortázar, güey. Rayuela. Fíjate que el libro, mi papá, en sus aventuras ahí de literatura, después de mucho leer, le dio por empezar a escribir. Entonces él se inscribió a un curso de literatura de los que daba la universidad y a mí me invitaba, güey. Entonces, pues yo iba para mí, pues no mames, güey, esa madre era una minita de oro porque había otras personas que también leían, que escribían. Y posteriormente yo tomé el curso como tal yo. Y recuerdo que hubo un poema particular de Julio Cortázar que se llama Tu más profunda piel. Que es un poema erótico, pero pues obviamente es con la maestría de Cortázar sin decir nada textual, todo de manera metafórica y poética, pues describe el acto sexual de dos personas. Y a mí me encantó ese libro, ese poema. Yo dije, ¿y este cabrón quién es? ¿Y por qué no lo conocía? ¿Quién es Cortázar? Y particularmente la maestra que daba el curso, Marta Edna, una señora muy lectora, pero la señora era cortázariana más no poder, güey, le encantaba Cortázar. Y yo le pregunté, bueno, ¿y este quién es? No, pues es un escritor argentino, es socialista, me decía, porque yo en aquel tiempo también ahí como que ya andaba abordando esos temas que ahorita lo comentamos. Desde entonces te anuncias como socialista, güey. Sí, güey, ya, pero bueno, esa es otra vertiente, güey, también, que fue otra parte que lo que me consolidó ya cuando mi papá de izquierda, cuando yo empecé a ver esos temas de qué es el socialismo esa madre, pues ya, obligado tienes que leer, ¿no? Pero digamos que los primeros por gusto fue esa madre, güey, fue la literatura de Cortázar, güey, y llegó yo con mi papá y le digo, papá, es que conocí a un autor argentino que se llama Julio Cortázar. Ah, sí, ¿cómo no? Claro que sí. ¿Tienes algún libro de él? Sí, aquí tengo uno. Y mi papá, como sabía exactamente, como bibliotecario, güey, sabía exactamente dónde estaba cada pinche libro, güey. Se mete al cuarto y saca un librito, así como del tamaño de media hoja carta, güey. Así chiquito, como si fuera un mapa más bien, güey. Y verde, una edición verde, viejísima, ¿no? Que él había leído no sé qué año ya cuando estaba en el DF. Ya no sé qué me lo dio. El libro se llamaba El último round. Que ya lo leíste también, güey.
Cortázar, güey. Digo, Para no. empezar a leer Cortázar es un libro difícil, güey. Es un libro difícil, pero a mí me gustó mucho porque es una recopilación, güey, de ensayos, cuentos, poemas, güey. Entonces tenía de todo, güey. Entonces, como Sí. para conocer a Cortázar, güey, ese libro está al chingazo, güey. Pero es que si no tienes contexto, güey, también te pierdes, güey. Porque dices, a la ver, un poema y después un pequeño texto y después no entiendes. Y Sí, luego, sí, de sí. repente, Sí, yo a Cortázar lo conocí ya más grande. imágenes, también. güey, acá es como que... Sí, aguanta un poquito recuerdo, acá que estoy leyendo. recuerdo que hay un cuento particular que yo leía, que es un libro, un cuento con puras palabras que Cortázar inventó, güey. O sea, no lo entiendes, te das cuenta que estás leyendo otro idioma, pero lo lees y lo entiendes, güey. Es una pelea entre dos señoras. Pinche maestría, güey, cabrona, güey. Entonces, a mí al leer a Cortázar, güey, me vincula al boom latinoamericano, güey. Entonces, yo me enamoro de la literatura latinoamericana, güey. Yo no leía gringos, güey, yo no leía europeos, yo leía escritores latinoamericanos, güey. García Márquez, Cortázar, poetas latinoamericanos, Sabines, Benedetti, que también es cuentista, o sea, yo ahí fue cuando dije, esto es lo mío, sin quitarle el tema del lado de la ideología, ¿no? De la filosofía marxista, que eso fue otro tema, pero que también tenía que leer, pero pues iba a la par, ¿no? Entonces, recuerdo que para mí, cuando yo estaba en la secundaria, me decían, ay, ¿cuáles son tus gustos? Y les dije, no, pues a mí me gusta leer. Y la raza se sacaba de pedo, güey. ¿Te gusta leer? Y, Güey, era un estigma, güey. güey, Era un y el estigma, pedo era güey. que para mí se me hacía tan raro, güey, que a la gente no le gustara leer, güey. O sea, yo decía, güey, pues es que para mí era lo normal, güey. Libros, lectura, los amigos de mis papás, güey. Lectores encabronados de toda su vida, güey. Las bohemias que se aventaban hasta la madrugada hablando de política, filosofía, libros y la chingada, güey. Pues yo ahí estaba, güey. Entonces, ¿A qué chingados te recuerda? ¿Cómo acabaste aquí, cabrón? ¿Cómo? ¿Por qué estás aquí, güey? ¿por qué será que estoy despisteando ¿Por qué ahorita será ideas, que güey? estás aquí, güey? Entonces, ese hecho, güey, fue lo que a mí me marcó. Entonces, digamos que yo le debo el tema de la literatura a mi papá, güey. O sea, eso es un hecho, güey, y sería una gran deuda, un desperdicio no haberlo adoptado, ¿no? Claro, Entonces, claro. pues ese fue el antecedente o el acercamiento, ¿no? Y bueno, uno conforme va leyendo, vas, allegándote de autores, pues obviamente empiezas a generar gustos, ¿no? Entonces, ya como que uno con cierto... Mi papá me decía, lee este libro y luego tú ya vas a ver que... Llegó un momento en el cual yo ya no encontraba libros que me gustaran en la biblioteca de mi papá y ya empecé a comprar yo mis propios libros. Y a veces A buscar reseñas, ¿no? a buscar reseñas, güey, a buscar autores. Yo le preguntaba a mi papá y de repente mi papá, sabes que ese libro no lo he leído, ese autor no lo conozco. Entonces ya como que empezaba a subir un poquito la plática y es cuando ya empieza a generar uno su propio camino como lector, ¿no? Entonces me gustaría que Eder nos dijeras, o sea, cómo cuando ya dijiste, ok, esto me gusta, esta madre está chida, ¿cuál fue tu gusto? ¿Cómo empiezas a llegar a ciertos autores? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Básicamente, pues, ¿qué es lo que te gusta leer, no? O sea... Mira, es un poquito complicado porque o sea, hay dos historias muy curiosas que participan en este tema, ¿no? El primero, en uno de los viajes con mi abuelo a la tiendita de libros, es en el tianguis, Ok. él iba a cambiar sus libritos y la chingada. Y él me había prometido, porque yo ya tenía cierta carrera como lector, y dijo, te voy a comprar un libro, güey, el que tú quieras. Ah, bueno, pues... Regalazo. Sí, güey, yo me puse a ver. A bobear. qué chingados y caí con un libro que la cara de mi abuelo me lo dijo todo y dije yo, no, sí, abuelo, tiene que ser este. Hágale, abuelo, ¿qué va este? El manifiesto del Partido Comunista. Chinga tu madre. No mames. Y luego los antecedentes... Mi abuelo, esto sabía que mi abuelo era un viejo, o sea, veterano, güey. Priista, güey, a más no poder, güey. Se te va a fundir el cerebro con cabrón, eso. güey, de que ese güey veía, güey, el desfile militar, güey, todos Patriota los pinches y- años, güey. El saludando loco la bandera, el loco ¿no? quería que yo fuera militar, güey. Ese era su sueño, que yo fuera militar, güey. ¿Él fue militar? ¿Eh? ¿Él fue militar? No, pero siempre quiso que ok. uno de nosotros fuera militar. Se le gustaba la milicia por un Simón. nacionalismo, ¿no? Sí, cabrón, pues, sindicalizado, güey, de burócrata. Priista la chingada, de la vieja priista escuela, madre, de la güey. vieja escuela, ¿no? Y cabrón, ¿tú quieres leer eso, cap? No, pues que soy chido, cap. No, te vas a volver loco y la chingada. No, pues yo quiero esto. Tú dijiste que me ibas a comprar el que yo quisiera. Los comunistas comen Puta niños. madre, no, pues me lo compró, ¿no? Y ahí va Luisito, güey, su pinche cantón y que se lo quema. Puta madre, güey, haz de cuenta como si
me hubieras quitado una venda de los ojos y me hubieras explicado por qué estoy tan jodido, güey. Y me enamoro de Marx, güey. La realidad social. Puta del madre, proletariado. güey, la lucha de clases, güey. Después me fui sobre Motor el de la historia. capital, güey. O sea, estoy hablando que es un pinche escuincle de 12 Sí, años, güey, o sea, cabrón. ¿qué pedo? Y me pasó De lo 12 mismo, güey. años, güey, leyendo el manifiesto, güey. Cabrón, no entendí muchas de las cosas, güey. Pero dije, cabrón, ¿quién me explica? Nadie me explicó, güey. Pues no, güey, son temas duros, güey. Entonces, ahí me tienes buscando en los diccionarios que había en casa, güey. No había nada, güey. No había ni Necesitabas madres, güey. un diccionario sociológico. güey. Entonces, dejo yo en pausa el entendimiento por completo. Lo que yo alcanzo a absorber del manifiesto me lleva a seguir leyendo acerca del socialismo, ¿no? Y otra anécdota es que yo confundo, cabrón, El Príncipe de Maquiavelo con la continuación del Principito, güey. Güey, yo era un morro, estaba chiquillo, Tu güey. Alex Superi, Sí, güey. güey, estaba No chiquillo, mames. güey. Entonces yo lo veo en la biblioteca, güey, porque uno de mis afanes fue sacar mi credencial de la biblioteca pública. Te estoy diciendo que ya está entrando ya secundario. Biblioteca Benito Juárez, ¿no, Sí, güey? la biblioteca Benito Juárez, ¿no? La única. Ya me puse a buscar y que veo El Príncipe. Dije, pues debe ser el Principito grande, ¿no, güey? Pues te digo, uno en la pendeja, ¿no? Y luego Maquiavelo, güey, Sí, otro pedo, Y güey. empiezas a leer acá, no, Maquiavelo. Y dices, tú, cabrón, esta es una pinche guía para ser un pinche dictador, güey. Acá. Y me llamó muchísimo la atención, güey. Pero vaya, yo no estoy casado por completo con el tema político. No, era por gusto literario. Por pues. ejemplo, de mis autores favoritos, güey, y uno de mis libros favoritos de novela, güey, sería El Conde de Montecristo, de Alexander Dumas. Muy Ok, bueno. Güey, Alejandro me Dumas. encantó, güey, El Conde de Montecristo. Obviamente, Los Tres Mosqueteros. O sea, soy muy novelero y sí, güey, soy muy romántico, cabrón. Lo que Muy, comentabas muy ahorita, ¿no? romántico, güey. De The Closet, si quieres. Pero sí, güey, soy muy romántico. Y ahorita que comentabas lo de la poesía, güey. Había un maestro en secundaria, el profesor Cristóbal Portillo, que él todos los días, güey, nos leía un poema de Jaime Sabines, güey. Nah, Todos los Los días, amorosos. cabrón, güey. Jaime Sabines, güey. chulada, güey. Desde Sabía de entonces, literatura güey, el maestro. y el ruco, tú le viejo loco, güey, porque estaba piratón y lo que tú quisieras, güey. Pero todos los días, güey, nos leía un poema de Jaime Poeta Sabines. loco. Al principio así como que, pinche viejo enfadoso. Pero después, güey, que empezabas a escuchar, güey, La maestría. le de Sabines, empezabas a agarrar el pedo a Sabines, güey. Hasta las fechas, güey, sigo leyendo Sabines, güey. Me encanta Sabines, güey. Cartas a Chepita. Buenísimo Sabines, güey. Sí, güey, es maestrazo, güey. Y caigo, güey. Tabasqueño. Caigo, güey, en mi romanticismo, güey. Caigo con algo, güey, que me marca a mí bien cabrón, que es una de las problemáticas que tengo yo. Soy depresivo y suicida, güey, por ese pinche libro, güey. Caigo con Horacio Quiroga, cabrón. ¿Con quién? Horacio Quiroga. No, hombre. Cuentos de amor, locura y muerte. No, hombre. Ahí te veo llorando, güey. No era emo, güey, de morro, Güey, no, Horacio Quiroga, no, güey. cabrón, yo jamás quise llamar la atención, güey, pero hasta la fecha, güey, yo veo el ventilador y pienso en una cuerda, güey. No mames. Ese libro, güey, lo he leído tantas veces, cabrón. Me encanta, Mi papá lo tenía ese güey, librito, me güey. encanta, güey, pero Horacio cada vez Quiroga, que lo güey. termino de leer, güey, digo, puta madre, güey, qué asco es esto, güey. Esos son los libros, güey, que a mí me definieron como lector, güey. Por esos libros dije yo, Vale la pena este pedo. vale ¿no? la pena este pedo, cabrón. Y ya, güey, de ahí vas descubriendo otros cabrones que dices, pues Simón, porque tienes etapas de morro, güey, de morro vas como que por etapas. Empiezas con una cosa y te revelas y vas en otra, y vas. Es más, con decirte, güey, yo llegué a un punto de hasta leer las clavículas de Salomón, güey, nomás porque quería saber qué pedo con el pinche Güey, demonio. la curiosidad, verga. güey, la Esa curiosidad. pinche curiosidad que te despierta la literatura, güey, que te lleva hasta lugares muy hermosos, güey. También Pero te lleva al al abismo, infierno, güey. bien cabrón, güey. Y bien fíjate cabrón, que eso güey. es algo interesante, güey, perdón la interrupción, pero recuerdo que yo en mi etapa de lector, güey, a mí siempre el tema del misterio, los fantasmas, esa madre, los ovnis, me mama, güey. Y a mi papá también le gustaba, güey, pues veíamos Tercer Milenio, güey, de Jaime Maussan, güey, la chingada. Entonces, yo, pues en aquel tiempo, 13, 14 años, estaba convencido que los fantasmas existían, yo creía en Dios y la chingada. Y mi papá, pues, no tan creyente, más escepticón, más racional. Recuerdo, yo leía a leer a Carlos Trejo, güey. Ah, lo que te iba a preguntar, güey. Le hice cañitas, Güey, no leí mames, cañitas, no güey. mames, no mames, Leí cabrón. cañitas, güey. Y yo llegaba con mi jefe, güey. Y le decía, papá, mira, porque tenía otro grupito de la secundaria, güey, que también les gustaba esa madre, güey. Traíamos la onda que queremos ser investigadores paranormales, güey.
Ya se mamaban, güey. Me acuerdo, creo que no se los había contado eso. Me acuerdo una vez, güey. Persiguiendo a la niña Güey, que desaparece en la escuela, ¿sabes qué es lo más güey? cabrón? Que este puto sí tenía amigos, güey. Yo no, Sí, güey. Yo estaba solo, güey. A mí nadie me De pelaba, hecho, la yo verga, tampoco, güey. No mames. Ah, güey, ese morro lee, no le hable, güey. Es bien raro. No, güey, En su grupo bueno, de compas, te estoy güey. hablando que también era el grupito raro, güey. O sea, era un grupito de pinches frikis, güey. Pues yo era parte de ahí, nos la pasamos jugando ajedrez en la biblioteca. Digo, ahí nomás, ¿no? No, güey, me metían al bote de la basura todos los días por eso, güey. Y entonces, mi jefe me decía, bueno, hay libros mejores. Pero con el afán de no matarme la cura, de que siguiera leyendo, güey. Entonces mi jefe me decía, no, está bien, pero hay otras lecturas que luego te voy a ir diciendo. Y entonces, en esa madre, güey, mi jefe me da el libro de las 5 tesis filosóficas, güey, de Mao Zedong. Maoísmo, güey. A la verga, güey. Entonces, Mao Zedong, güey, pues fue de los asiáticos que hablaban del marxismo de una manera para que lo entendiera todo mundo, güey. Entonces, ese libro, güey, así como tú dices, güey, que a ti se te cayó una pinche venda, güey, pues yo empecé a ver, cabrón, porque mi papá no me hablaba de la parte política, güey, del marxismo, de la parte económica. Me hablaba de la parte filosófica, güey. Y esa madre, yo decía, es que esta madre está chingona, güey. Entonces, Mao Zedong, y luego, bueno, pues a ver qué más. Y yo tenía la gran ventaja, pues que tenía un maestro en casa, güey. Yo lo que no entendía, yo me la pasaba horas, güey, con mi papá hasta la madrugada, platicándome, explicándome el marxismo, materialismo dialéctico, la lucha de clases y todo ese pedo. Y luego, ya más adelante, me da un libro que se llama ¿Qué es el materialismo dialéctico, güey? De Obshi Yahot. Un libro, güey, que está avalado por la Academia de Ciencias de la URSS, güey. De hecho, era de Editorial Progreso, que era la editorial de la URSS, güey. Mi papá tenía un chingo de libros de la editorial de la URSS, güey. De la editorial Progreso, que libros de la URSS. Tú lo veías atrás donde se imprimió, en la URSS y la chingada, güey. Entonces, te empiezan a explicar, güey, así, lo que es el idealismo, lo que es el materialismo, cómo las cosas, bueno, toda la teoría del materialismo dialéctico, ¿no? Que, bueno, ya lo abordaremos en otro momento. Y entonces, yo salgo de la oscuridad y me voy a la luz que te da el materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí viene otra etapa ahí de rebeldía, de pues no creer en Dios y la chingada, apegándome más a la ciencia y la madre. Y bueno, pues obviamente eso de forma natural te lleva a la parte política, ¿no? Que ya es conocer los movimientos sociales y bueno, ya la cuestión de historia de los movimientos que inspiró el marxismo, la revolución cubana. Me acuerdo, mi papá tenía libros de historia cubana, güey, que hablaban del asalto al Moncada, güey, de la historia de la revolución cubana y demás. Obviamente, pues la música ad hoc al tema no podía faltar, claro. La trova cubana, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos que como que se fue conjugando un poquito de un todo, güey, la literatura, la creación o la formación de una conciencia política, güey, de una conciencia de clase aunado a una formación filosófica muy fuerte, muy arraigada, basada en el materialismo dialéctico misma que hasta la fecha conservo. Y yo, de todo lo criticable del marxismo, del materialismo dialéctico, nadie me puede decir nada. La parte económica, la parte política es cuestionable, pero la parte filosófica es una joyita, ¿no? Entonces, sí, punto de aparte. Pues de estar leyendo a Carlos Trejo, pues empezar a leer a Mao Zedong, a Yahot, a Lenin y otro pedo, pues el manifiesto y el chingo, pues ya vas avanzando, ¿no? Y bueno, ya después de ahí... Eso es un gran avance, güey, es enorme, güey. Sí, sí, no. No puedes comparar, güey. Leer a Carlos Trejo es como ver una mala película de terror de los 80s, güey, o sea... Me acuerdo que yo llegué con mi papá y le preguntaba, oye, papá, ¿qué son los bestsellers? Mi papá, no hagas... Porque yo traía un libro que decía bestseller. No hagas preguntas pendejas. No, casi, güey, casi llegué, se lo di y me dijo, mira, Jesús, los bestsellers son literatura para leer y tirar. Y yo, what the fuck? Ya después entendí por qué, ¿no? Lo que era un pinche bestseller, güey. Y porque mi papá en la me dice, yo no perderé mi tiempo leyendo eso. Hay que muchos bestsellers rescatables, güey, la neta. No, claro, güey, pero digo, pero digamos cuando estás en la etapa... ya te das cuenta después que cada editorial tiene sus bestsellers. O sea, sí, claro, no o sea... como algo top mundial. No, cada pero... editorial te ofrece sus bestsellers. Sí, claro, por supuesto. Pero entonces digamos que pues yo empecé a leer mucho marxismo, güey, y luego me empiezo a meter mucho a la cuestión de la literatura latinoamericana, güey, como les decía, o sea, el boom latinoamericano, güey, yo me encantaba esa madre, güey, y digamos que
el boom y el cuento y la novela, y particularmente me empecé a inclinar por el cuento, porque también en intento de querer jugarle al escritor, yo empezaba a escribir cuentos, empezaba a tratar de emular los cuentos que leía, y pues ahí como que se va regando el gusto, ¿no? Y en tu caso, Tavo, ¿qué es lo que te gusta o después de de deslumbrarte con la maravilla de la fusión de la historia y la Pues ficción mira, con Reverte? ¿Qué es fue lo que te llevó? Los mismos autores, güey, te hablan de los escritores que les gustan. O sea, Te referencian, ¿no? Lees algunos textos del escritor, ya sea periódico o lo que sea, güey, y te dicen, no, pues a mí me gusta tal escritor. O los mismos libros hacen referencia a otro escritor. Entonces, por medio de Pérez Reverte, pues empecé a leer literatura rusa, güey. No sé por qué. Ah, huevo, güey. A Tolstoy, güey. Fue el primer escritor ruso, güey, al que me acerqué, güey. Pero Y la neta, o sea, los libros de Tolstoy me gustaron y los odié al mismo tiempo, güey. Creo que todos tuvimos ese pedo con Sí, ese, güey, un güey. pinche librote, güey, que cuente muchas historias alternas, güey. Ana Karenina fue el primer libro que me aventé de Tolstoy. Fíjate, curiosamente yo no he leído a Tolstoy, fíjate. A mí de los Te lo rusos. recomiendo, güey, pero, o sea, No. es un libro que tiene muchas... Yo de los rusos, güey, lo que a mí me tocó leer fue libros del realismo socialista, güey. Que eran escritores Pues que es fueron que revolucionarios. Tolstoy también toca los temas, güey. Sí, pero digamos que los libros del realismo socialista, güey, me acuerdo mucho de Máximo Gorki, güey, Alexei Yaximovich. Tolstoy era completamente realista, güey. Sí, claro, no, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, Máximo Gorki, güey, fue revolucionario bolchevique, güey. Entonces, pero era escritor también, güey. Y aparte, había otros libros ahí, güey. Me acuerdo, mi papá tenía como un huequito, güey, de puros libros de realismo socialista, güey. Y particularmente un libro de Máximo Gorki fue que me gustó mucho, que se llama La Madre, güey. Que te habla, pues, de una mamá que tiene un hijo obrero y el morro está en el rollo de la revolución, ¿no? Entonces, la señora, pues la policía zarista y todo ese. Entonces, leía yo, eso fue lo que me tocó leer a mí de los rusos, güey, porque también y Gorky tenía varios libritos y otros cuentillos también, no me acuerdo, Campos Roturados y... Fíjate que de los otros rusos, Tolstoy. Dostoyevsky, güey, con Crimen y Castigo me gustó. Dostoyevsky, Dostoyevsky. bueno, Crimen y Castigo también fue el primero. Tampoco que lo he leí de leído, esos fíjate. güeyes, y de ahí pasé a la literatura francesa. Molière, empecé a leer. En esa época, güey, mezclaba muchos libros, güey, porque empecé a leer literatura rusa, después los franceses, pero al mismo tiempo, güey, escuché hablar de la literatura latinoamericana. El boom. Pero no el boom. Anterior. Por ejemplo, el segundo autor, güey, que mezcla la novela histórica, güey, con fantasía, güey, es Isabel Allende, güey. Ajá, ok. Inés del Alma Mía es un muy bonito libro, güey, que le recomiendo mucho, güey. Habla de cómo se creó Chile, güey. Cómo se fundó Chile como tal, güey. Salvador Allende. Entonces, Isabel Allende. empecé a leer a Isabel Allende. Mientras tanto también estaba leyendo a los rusos, a los franceses, güey. El boom latinoamericano ya lo descubrí mucho después, güey. Mucho después. Y sí, me enamoré de Cortázar, güey. Sí, La güey, literatura cabrón. de Cortázar para mí también me mama, güey. Ese güey, o sea, Fue disruptivo, cabrón. disruptivo, o sea, es experto hablando de cosas, de nimiedades, güey, pero De temas manera tan magistral, banales, güey. tan simples, los hace parecer como Cosas bien grandes, un güey. evento, Sí, evento, güey. como... ¿Qué se te ocurre ahorita, güey? ¿Cómo se llama este libro, güey? Soy muy malo con los nombres de los pinches libros, güey. De cuentos cortos, güey. Los pinches... Manual de cómo subir una escalera. Ah, güey, no mames, güey. O Instrucciones para darle cuerda a un reloj, güey. Sí, no güey. mames, güey. Continuidad en los parques, conducta en los velorios, güey. No mames, güey. Cuentitos de media güey. hoja, güey. Güey. Que no mames. Terminas de leer y dices, a la verga, o sea, ¿qué Yo- leí, güey? Pero me gustó, güey. No sé qué leí, pero me gustó un chingo, güey. Esos cuentitos de Cortázar, güey, fueron los que a mí me mamaron, güey. Me acuerdo, el librito que yo leí de Cortázar ya más estructurado fue Todos los Fuegos del Fuego, güey. Que es una recuperación de cuentitos, güey. Ya un poquito más largos, güey. Y me acuerdo mucho de un cuento que me encantó que se llamaba La Autopista del Sur, güey. Otro que se llamaba... La Autopista del Sur, güey, es un libro bien curioso, güey. Se trata de un embotellamiento que se da en un puente. Porque están reparando el puente, pero duran ahí días, güey. Entonces te empieza a escribir, güey, cómo la gente se empieza a organizar, güey, porque sea un calor de la chingada, para sobrevivir, güey. Entonces empiezan a intercambiar agua, comida y como pinche comunidad primitiva, güey.
porque había que sobrevivir, güey. Se les dijeron, ¿sabes qué? No van a pasar en tantas horas, creo que duran 2-3 días ahí, güey. Digo, lo leí hace muchos años, no me acuerdo. Pero algo así, ¿no? O la señorita Cora, güey, Cortázar, en ese cuento hay otro cuentito que emula la Revolución Cubana. Tiene un librito que ese libro se le dedica al Che Guevara, güey. Al Che. Salud, Al comandante, salud. Por el Che, salud por Hay el Che. otro escritor, güey. Salud que por el comandante. Pérez Reverte me hizo enamorarme de este güey, de José Saramago, güey. Ah. Porque a Pérez Reverte le mama ese güey, entonces dije, bueno, vamos a ver qué pedo, güey. El primer libro que me aventé de José Saramago, güey, Viaje a fue Portugal. Ensayo sobre la ceguera. Librazo, güey, librazo, la neta. Y lo que me sacó de pedo de este cabrón, güey, fue que nunca usa nombres, güey. Y aparte, personales, güey. aparte no usa puntos, güey, tampoco. Ah, no, puras comas, güey. Sí, Bueno, güey. sí usa puntos, pero después de cada 3 páginas, güey. ¿Sí has leído a Saramago? No, yo. Y hace Saramago cuenta comunista que- también, güey, premio Ajá, Nobel. No usan nombres en el sentido de que si cuenta una historia te va a decir, ah, pues aquí estaba el muchacho de la camisa azul hablando y el muchacho de lentes. Ah, y así te nombra toda la historia, pues a esos personajes. El Evangelio según Jesucristo. Ajá, y después pasas el Evangelio según Jesucristo, güey. Que, también pinche librazo, güey. Que para mí José Saramago es uno de los masters. Son esos güeyes que dices, los vuelvo a leer, pues. Sí, güey, sí. Con sí, todo sí. gusto, güey. Sí, güey, definitivamente. Definitivamente son libros. Esto nos va a dar para otra parte, señores. Sí, güey, definitivamente. ya La estoy- segunda parte. Bueno, pero bueno, ya dijimos qué es lo que nos gusta leer. Y ahora, ¿qué es lo que no leerías? Ni pura verga, güey. Así, Ni, derecho. ni aunque te pagaran por leer, güey. Ok, Yo te güey. voy a ser bien sincero, güey. Yo no leería así. Coaching, güey. ¿A quién? Coaching. Güey. Cualquier Coaching. cabrón que escriba. Yo creo que coaching, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, Yo ¿no? ya lo güey? leí, güey. La pero- neta, te voy a ser sincero. Tenías que poder leerlo para criticarlo, ¿no, güey? Para serte sincero, güey, si yo estoy amarrado a una silla, cabrón, y me están pegando librazos en el hocico, güey, y me dicen, te voy a soltar si lees este libro de coaching, güey, con sangre en el hocico, güey, lo voy a escupar, güey, voy a escupir, güey, le voy a decir, güey, pégame. Fíjate, yo sí leí un libro de coaching, güey. Y lo leí porque mi papá me lo recomendó, cabrón. Y bueno, porque el señor me lo recomendó, fue que lo consideré, güey. Fue un librito que sacó de la biblioteca de mi papá, de ahí de la universidad. Un libro de Robin Sharma, güey. Es un gurú del coaching estadounidense que se llama ¿Quién te llorará cuando mueras, güey? De pura casualidad no fue el que escribió El monje que vendió su Ferrari, sí, el monje que vendió su Ferrari. Yo, el libro de ¿Quién te llorará cuando mueras, güey? Son como, son capítulos pequeños, cada capítulo es un consejo, güey. Y no está tan jodido el consejo, güey. Por ejemplo, uno de los consejos que te da, güey, es unirte al club de las 5 de la mañana, güey. El vato te recomienda, güey, levantarte todos los días a las 5 de la mañana, güey. ¿Para qué? Porque pues puedes aprovechar el día, bueno, temas de productividad, ¿no? Y la chingada, que obviamente son cuestiones de gestión de las formas de vida de los grandes empresarios, güey, de productividad y cómo hacen ejercicio y el pinche día les rinde. Lo mismo te recomienda 48 el monje, horas, güey. El libro del monje también. Sí. Pero te dice que después de levantarte, güey, al menos 15 minutos para ¿cómo se llama? Meditar. Para Sí, güey, meditar, para la chinga. meditar, Entonces, lo leí, me gustó. Recuerdo que ese libro lo leí yo en una etapa en la cual recién me había casado. Tenía 19 ¿Y te ayudó, años. güey? Me ayudó. Más allá del entretenimiento, güey, te Principalmente, ayudó, güey. Fíjate que te voy a decir que ciertas cosas sí, güey, porque yo en ese momento de mi vida, güey. Güey, fuiste pobre hasta que dejaste de leer esas No, novelas, güey. entiendo. Déjate explico. Obviamente lo lees con reserva y agarras lo que te sirve. O sea, ya para esa edad, güey, yo ya era un lector consolidado, güey. O sea, ya podía saber que sí, que no, esto es una mamada, esto sí sirve. Y en ese momento, güey, era cuando yo recién me había casado, pues estaba apenas incursionando en el mundo laboral, güey. Entonces, algunas cosas de ahí, güey, digamos que sí me servían como para comprender el mundo laboral, güey. Me acuerdo, yo trabajé en Costco, fue mi primer trabajo formal, güey, duró 1 año y meses ahí trabajando, era carnicero, bueno. Me tocaba limpiar la mierda después de que procesaran la carne, ¿no? Y había el subgerente de la tienda, güey, era una persona que en aquel tiempo tenía 37, 38 años, pero tenía 15 años trabajando en Costco. Y él me coachó mucho en los temas del mundo laboral, güey, del trabajo. Consejos de, pues hay que llegar puntual, no hay que faltar. Más allá del ponte la camiseta, güey. Más bien eran como herramientas que desde su experiencia personal a él le habían servido
para progresar en el mundo laboral, güey, porque él no tenía carrera, güey. Y él empezó desde abajo y con el tiempo y la disciplina que implicaba el ser responsable en el trabajo, llegó a ser subgerente, aparte de que también se había casado muy joven. Entonces, él me decía, no, Ray, es que yo me reflejo mucho en ti, cabrón. Entonces, como que él me decía, mira, si tú sigues este camino, puedes trascender. Y vaya, son cosas que, experiencias de vida que me quedaron y que yo las apliqué ya después en otros lados. Y me ayudaba, de Carnegie, güey. De Carnegie, John Carnegie. ¿Cómo se llama este libro? Haz que los demás piensen como tú. Influye, ¿cómo influir en las personas? ¿Cómo influir a las personas para Sí, que John piensen Carnegie. como tú? También leí el de cómo... Hay cosas buenas que aprendí. El de este Piense y libro. llega a ser rico, güey. El de John Carnegie. Me ayudaron a socializar. Una persona que, como yo, que nunca socializa, güey. Pinche vato apático, güey. O sea, tuve que aprender ciertos reglamentos, güey, para poder socializar. Güey. Yo debo confesar, güey, que hay un libro de... Ay, güey, hasta pena me da, güey. de Paulo Coelho, güey, que... Ah, su Güey, madre, neta, güey. Yo leí sí, El Alquimista, güey. güey. Leí El Alquimista. Me da pena decirlo, güey. pero Leí El Alquimista, güey. Me sirvió, güey, me No, sirvió pero son palabras fuertes, güey. Ay. el camino del guerrero Estamos de la aquí luz. para ayudarte también, güey, por si... El camino del guerrero de la luz, güey. Y fue muy... Mira, yo trabajaba en Walmart en aquel entonces y fue de esos de que me había quemado los libritos que vendían ahí, güey. Los que no estaban empaquetados y uno que otro que sí, güey. Y se abrió por error, ¿no, güey? Lo leí y lo regresaba a su lugar, ¿no? Y ya estaba, pues, muy leído todo lo que Dándole había, vueltas güey. a Ya lo no había mismo. más, güey. Estaba bien asqueado del jale, güey. Y estaba ese pinche libro y dije, bueno, pues, puta madre, ya estoy La aquí, senda güey. No del tengo guerrero. nada que hacer, la senda del guerrero. Y ya. Lo leí, güey. Y vaya, prácticamente son, cada página, güey, son como que las acciones del guerrero, ¿no? ¿Qué es lo que hace este cabrón? Consejitos, pues. Vaya, y lo que tú dices, ¿no? Tomas lo bueno y Sí, lo o que sea. y dejas lo malo, ¿no? Pero yo creo que esa es mi carga penosa, güey. El decir, güey, me gusta. El gusto ese culposo, libro. Sí, el güey. gusto culposo. Me gustó esa madre. ¿A poco no leyeron Juventud en Éxtasis, güey? Ah, su puta madre. Güey, fíjate, cuando estaba en la primaria, güey, en sexto Yo sí año, lo leí, no. güey, y les voy a decir la neta, güey, me gustó, güey. cuando Sí, lo o sea, leí, me gustó, porque güey. estás, güey. cuando yo, Me hizo llorar, ahorita güey. que Me hizo comentas, llorar, güey, güey. cuando estaba en la primaria, güey, en sexto año, la maestra, güey, Lo leí ayer. Ah, aquí lo traigo, güey, sí, güey. aquí lo traigo subrayado, güey. Sí, güey. Me dijeron que íbamos a hablar de esto hace media hora y lo terminé en putiza, güey. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, güey, el escritor de Juventud en Éxtasis y Juventud en Éxtasis 2, tiene un libro que se llama Sangre de Campeón, güey, que es un librito para niños, güey, para adolescentes, y la maestra nos lo leía todos los días, güey. En la mañana, güey, lo primero que hacía, en un gestazo chingón, magnánimo de la maestra de querer difundir el hábito de la lectura, güey, nos leía un capítulo diario, güey. Y, güey, pues así nos tuvo, eran no sé cuántos capítulos, así nos tenía, güey. Y todos de que, profe, pero no, ya tenemos que dar clase. Pero la maestra se daba 15, media hora, güey, para leerlo, güey. Y habrá el morrillo que lo compró, ¿no? Lo compró y lo leyó. Pero estaba chingón, güey. O sea, más allá del libro, güey, el gesto era de morros, hay más cosas. O sea, hay libritos. Y aparte después, bueno, también el rincón de lectura, que pueden, y nos invitaba, ¿no? Nos invitaba. Me acuerdo que había la profesora Raquel, una señora güera, obesa, grandota. Era la responsable del rincón de lectura y pasaba cada cierto tiempo a los grupos como con una cajita, güey, como a promocionar el rincón de lectura. Y bueno, pues encontrabas libros como La Ilíada, El Periquillo Sarniento, de Fernando López de Lizardi, en fin, libritos así, ¿no? Los Bandidos de Río Frío y cosas así, ¿no? Entonces, pues era como los intentos humildes y honestos de una persona que sabía que la lectura podía incidir de manera positiva en la vida de los niños, ¿no? Entonces, pero respondiendo a la pregunta, ¿qué no leería y qué no volvería a leer? Obviamente no volvería a leer a Paulo Coelho, güey. No volvería a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez, güey. A Carlos Trejo. No volvería a leer a Carlos Trejo, güey. No lo he leído, nunca lo leería, güey. Aunque fuera para criticarlo, cabrón. No volvería a leer a Carlos Trejo, güey. Definitivamente no lo volvería a leer, güey. Tal vez como para reírme, güey, del Raimundo lector de 13 años, güey, tratando de encontrar su forma. Y es algo que definitivamente, pues, o sea, creo que cualquier persona, güey, en un proceso natural de ir descubriendo libros,
pues lees cosas que ahorita tú las ves, te dan risa y son basura, güey. Sí, O sea, definitivamente, claro, sí. entonces, pero díganme ustedes, güey, respóndanme a esta pregunta. ¿No fue eso necesario para poder llegar a este punto y de poder decir, esto me gusta y esto no, esto me sirve y esto no? Y aún así, ya con la madurez y la capacidad de un lector maduro, güey, leer mierda y sacarle una enseñanza, güey, Claro. a final de cuentas. Bueno, al final de cuentas toda lectura es una enseñanza y es un aprendizaje, ¿no? O sea, ya sea para descartar o Para decir, también esto no me para gusta. decir esto tal vez pueda servir más adelante, ¿no? Ajá. Yo creo que uno de los aspectos principales de la vida, güey, es que siempre estamos cambiando, ¿no? El movimiento constante, ¿no? Es lo único presente en el universo, el cambio. Exactamente. Entonces, tal vez... Saludcita. Salud. Tal vez en su momento no me sirvió, güey, pero quién sabe, tal vez en 10 años me sirve, güey. Entonces, yo creo que es necesario leer algo que no nos gusta para poder, ya sea sacar una enseñanza o para definirnos como lectores, ¿no? Es importante. Exactamente. Al menos eso a mí me ocurrió también. Con todos los libros de superación personal, yo sé muy bien que esos libros no son lo mío, güey. Y pues ya sé muy bien qué tipo de libros me ayudan a mí también, no solamente en el ámbito personal o para pasar el tiempo, sino también en mi proceso creativo como artista, porque muchas de las lecturas que hago también me ayudan a crear escenas, cosas que puedo dibujar, güey. Claro. Puedo crear, güey. Sí, yo me acuerdo una de los últimos libros que leí antes de que la biblioteca de mi padre desapareciera y pasara a formar cajas a petición de muchos años de mi madre. Recuerdo yo, iba a entrar al baño, iba a hacer mis necesidades fisiológicas y pues como no tenía un celular inteligente en ese momento, pues para no estar leyendo las instrucciones del champú, pues en chinga me meto al cuarto y encuentro un librito de pasta dura con anaranjado que decía A Sangre Fría. Truman Capote. güey. Y yo digo, a ver qué pedo, este libro ya lo había agarrado, pero era un libro Güey, que... fue un cague como 3 días, cabrón. Sí, güey. Sí, Sí, güey. güey. Porque no mames. Este libro, güey, no tenía solapa, güey, no tenía prólogo, no tenía nada, era el puro libro, güey. Y pues mi papá tiene el hábito, la costumbre de firmar sus libros, güey. Y pues ahí decía el año en el que lo vi, el 80 y tantos, pero ahí era una edición del 70 que hubo, güey. Pinche edición acá bonita, dura, ¿no, güey? Olor a libro viejo, añejado, años de sabiduría guardado, ¿no? Entonces lo agarro, güey, lo empiezo a leer. Y yo, ¿qué es esta madre? ¿Por qué no lo había leído? ¿Y por qué había pasado mi vida tanto tiempo sin conocer a este pinche escritor, güey? Que Truman Capote, güey. No Realismo mames, gringo, güey. güey. Se volvió uno de mis escritores favoritos, güey. Tal es el grado, güey, que ahorita, güey, estoy leyendo cuentos de Capote, güey, porque es lo que me gusta. Un librito que se llama Música para Camaleones, güey, que te lo enseñé hace poco, fueron de los últimos libros que compré, güey. Pero cabrón, es un maestrazo, güey, es un maestrazo ese hombre. ¿Sabes güey. con qué me pasó eso? No lo del cague, ¿no? Sino con lo del el reencuentro, güey, con una parte de mí, güey, fue con Germán Hesse, güey. Lobo Estepario, güey. Fíjate. Lobo Estepario, güey, fue un parteaguas en mi vida bien cabrón, güey. Lobo Estepario, güey, yo creo que es el libro que a mí me salvó la vida, güey. De ser una persona con ansiedad, depresión y un chingo de problemas, güey. Lobo Estepario, güey, me ayudó a comprender parte de mi esencia bien cabrón, güey. Es por eso que le tengo tanto cariño a ese libro, güey. Fíjate que yo de Germán Hesse, güey, Pero son de autor el que regresa siempre, pues para... Sí, güey, se algo, convierten de los de cabecera, cabrón, o sea... Sí, para yo- mí es Una Bukowski, güey. frase. Ah, bueno, no. Bueno, ahorita en la siguiente parte... Lo decimos después. Vamos, porque ahorita vamos, digo, nos tenemos que entrar a la siguiente parte, pero porque si lo retomamos otro día ya no se va a armar. No se va a armar. Ahorita llegamos a Bukowski, güey. Y bueno, ahí es una anécdota interesante de cómo fue que nos conocimos también el Tavo y yo, que fue en base a libros, güey. Entonces, tal. No, fíjate que otra recuerdo, güey. Otro cague igual, güey. Llego ¿Qué a la- comías, güey? ¿Qué comías, cabrón? Llego yo a la biblioteca de mi jefe, güey. No era la mañana de Navidad, güey. Tamales, pozole, güey. Chico de verga. Llego a la biblioteca de mi papá y me encuentro un librito que se llama Rothschild, de Germán Hesse. Sí, güey. Es un librito, güey. Yo jamás había leído nada de Germán Hesse. Sabía de Lobo Me crean que no Estepario. leíron nada de Germán Es Hesse, muy bueno, Te güey. Fíjate. recomiendo, No, es muy güey, bueno, te güey. lo Es muy bueno. recomiendo. De hecho, lo leí, güey. Yo tengo ahí un libro de Germán Hesse que no leí. ¿Cuál, güey? De tapa dura, güey. El de Demian, güey, es otro Demian, que... el Demian, güey. Tapa No, dura así bien bonito. son de los güey. clásicos. Siddhartha, Lobo Tapa Estepario y dura, así Demian de son... tela, güey, El pero de nunca Rothschild, lo güey, leí, es un güey. libro no tan conocido, güey. Rothschild, güey, es un librito, güey, que habla de un pintor que tiene una finca
Bueno, ahorita vamos a pausar la... Mira, se nos vino el tiempo encima, entonces vamos a tener que partir este episodio en dos. Nunca pensé que esto nos fuera a pasar, güey, que tuviéramos tanto pinche de qué hablar, güey, tan poco tiempo y tan presionados. Pero, por favor... Tantos cagues que recordar, Sí, güey. claro, esos tamales de Año Nuevo de ese año fueron increíbles. Pero, por favor, esperen el siguiente capítulo con ansias, porque vamos a continuar hablando acerca de la literatura y de esos libros que nos han marcado y nos han convertido en estos filósofos de banqueta que tratamos de compartir un poco de nuestras experiencias y nuestras sabidurías. Nos vemos la próxima semana. Despisteando Salud. ideas. Y salud. ¡Salud! Esperen la segunda parte. Y denle like, culeros.